Le invitamos a visitar con nosotros las salas de gala del famoso Palacio del Invierno, la antigua residencia de los zares rusos que hoy forma parte del Museo El Hermitage. Buenos días a todos. Bienvenidos a una excursión virtual por la enfilada de gala del Palacio de Invierno, que nos llevará a los interiores posiblemente más famosos del museo. El palacio fue construido a mediados del siglo XVIII como el símbolo de la gloria y la fuerza del Imperio ruso. Nuestro paseo se empieza aquí, en la escalera principal, llamada también la escalera de los embajadores. Fue creada para las ceremonias oficiales y recepciones majestuosas y sin duda alguna a fin de impresionar los huéspedes de los emperadores rusos desde el primer paso. La escalera ocupa el espacio enorme. Su altura alcanza los 3 pisos enteros. Conserva el aspecto original que le dio a mediados del siglo XVIII el arquitecto principal del palacio, Bartolomeo Francesco Rastrelli, el genio del barroco ruso. Está ricamente decorada con molduras doradas, estatuas que simbolizan la gloria, la fuerza y la prosperidad del Estado. Y ahora le invitamos a pasar a la enfilada de gala, que quiere decir la serie de los salones predestinados para las ceremonias oficiales. El primer salón servía para la reunión de los invitados mientras esperaron la llegada de la familia imperial y la corte que venían desde los aposentos privados hacia la capilla grande del palacio. Se llama la Sala de los Mariscales de Campo. El aspecto majestuoso y a la vez un poco severo de este salón fue creado por el arquitecto Stasov en los años 40 del siglo XIX. El emperador Nicolás I le invitó a este maestro para restaurar el palacio después de un incendio tremendo. El año 1837 el edificio fue casi destruido por el fuego que se había empezado con una chisma que penetró del sistema de la calefacción. Después del incendio por la orden del zar, el palacio fue completamente restaurado y renació en pleno lujo nada más que en 2 años. La Sala de los Mariscales de Campo nos acuerda de los triunfos militares de Rusia. En las paredes podemos ver los retratos de los comandantes en jefe más famosos de los siglos XVIII y XIX, entre ellos los que combatían contra Napoleón en la guerra de 1812, como por ejemplo Pedro Wittgenstein. En la Sala de los Mariscales de Campo pasaba la ceremonia de cambio de guardia que otra vez tuvo que recordar a los espectadores de la fuerza del ejército ruso. La Sala de los Mariscales de Campo está decorada en el estilo neoclásico. Impresionan sus columnas solemnes, las molduras blancas y sin duda alguna las lámparas enormes hechas de bronce dorado. En el techo podemos ver la pintura hecha en la técnica que se llama grisaille, quiere decir el combinado de gris y blanco. Las obras de la decoración fueron realizadas por los artistas y artesanos rusos. El Palacio de Invierno conserva su aspecto original del siglo XIX y esto tiene gran importancia para nosotros, como es de pocos lugares que lograron sobrevivir todas las tormentas del siglo XX, incluso la Revolución de 1917 y el asedio de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en los 872 días estuvo sitiada por los enemigos y cruelmente bombardeada. Amazing gilt bronze chandeliers. All the rooms of the suite were made and constructed by Russian masters, mostly Russian masters and craftsmen. Now we're going to move to the next room, which is one De of the esta most primera important sala, nosotros in this seguimos entire al gallery, próximo interior as it que is tiene gran devoted to importancia Tsar en el Peter conjunto. I, Esta sala founder está of St. dedicada Petersburg. a la He memoria never de lived in the Pedro el Winter Grande, Palace.
el fundador de San Petersburgo y de todo el Imperio ruso. Él mismo nunca vivió en este palacio, como había muerto antes de su construcción. El salón fue creado como el homenaje a él. Here we are in Peter the Great's room. Cada detalle de esta sala nos cuenta de Pedro el Grande y del papel que desempeñó en la historia rusa. En el centro del salón podemos ver el retrato alegórico que le representa al emperador a mano con la diosa de la sabiduría que le lleva a nuevas hazañas. El lienzo fue pintado por el maestro italiano llamado Amiconi. And the goddess of wisdom, Minerva. The picture was created by a famous Italian artist, Amiconi. The room has quite an unusual La misma design. forma de la sala es interesante, que parece un poco a una capilla. Las paredes están revestidas con el terciopelo precioso de color intenso rojo. Originalmente, la tela fue encargada en Francia, en la famosa ciudad Lyon. Hace poco, el Hermitage realizó la restauración de esta sala y la tela nueva llegó igual de Francia. Los bordados preciosos que representan el águila bicéfala, el escudo del Imperio ruso, están hechos de hilos de plata y son originales. En proceso de la restauración, los trasladaron del terciopelo viejo, los limpiaron escrupulosamente con láser y los pusieron a la tela nueva. La sala está ricamente decorada con detalles hechos de plata en las paredes, las molduras doradas en el techo. Si alguno de los visitantes no sabía de la gloria de Pedro el Grande, aquí pudo conocer la historia de sus triunfos. Los frescos en la parte de arriba de las paredes representan las batallas principales en que venció Pedro el Grande. Todo junto, la sala tiene el sentido simbólico que cuenta al huésped del palacio del origen del Imperio ruso y le acuerda de su fundación, mientras el próximo salón representa la riqueza y el poder que obtuvo el Estado en el siglo XIX. De la sala de Pedro, nosotros seguimos a la próxima, que se llama la Sala de los Escudos. La Sala de los Escudos es uno de los interiores más grandes y majestuosos del Palacio de Invierno. Tiene la aérea de casi 1000 metros cuadrados. Hoy día se usa para las exposiciones temporales y ahora se aloja aquí una dedicada a la fábrica de porcelana imperial que funciona en San Petersburgo a partir del año 1744. La Sala de los Escudos fue predestinada para bailes y ceremonias grandes. El espacio enorme está decorado con dos colores, el blanco y el dorado. Las columnas y otros detalles están revestidos con oro. Es así llamado pan de oro, la lámina muy fina que cubre la superficie de yeso o de bronce, pero es oro de ley. El nombre de la sala proviene de los escudos de distintas provincias rusas que uno puede ver arriba en las lámparas. Los escudos están colocados en el aro de abajo detrás de las lámparas. En el siglo XIX, el Imperio ruso consistía de 52 provincias y ocupaba el territorio enorme entre el Mar Negro y el Océano Pacífico. Mirando a estos escudos, uno tenía que acordar de la grandeza y de la diversidad del Estado que estaba bajo el dominio del zar ruso. El interior de la Sala de los Escudos sigue desarrollando la idea de la gloria militar. A la entrada, entre las columnas, se alojan los grupos escultóricos que representan simbólicamente a unos guerreros rusos de las épocas antiguas.
pues hay que acordar que las salas fueron decoradas bien pronto después de la victoria en la guerra contra Napoleón. Esta guerra pasó a ser una de las más importantes en la historia de Rusia y en aquella época todavía estaba muy viva en la memoria del pueblo. Se puede decir que todas las salas de gala que acabamos de ver servían para preparar al visitante a la entrada a la Galería de la Guerra de 1812. En 1812, las tropas napoleónicas, que ya habían pasado con triunfos por la mitad del mundo, cruzaron la frontera del Imperio ruso. Y aquí, nada más que en 6 meses, el gran ejército de Napoleón fue completamente derrotado por los soldados y guerrilleros rusos. Dentro de Rusia, la campaña militar de 1812 se llamaba la Gran Guerra Patria. A la entrada a la galería nos saluda el retrato del famosísimo mariscal de campo Miguel Kutuzov. Era él quien ofreció la estrategia de aprovechar todas las condiciones del clima y del relieve del enorme territorio ruso y acumular las fuerzas para las batallas decisivas. Retirándose primero, pero primando al enemigo de todos los abastos, los rusos agotaron a los franceses para quienes esta campaña militar se convirtió en una trampa fatal. Kutuzov murió en 1813, mientras las tropas rusas seguían avanzando por Europa hasta tomar en 1814 la capital de Francia, París. En la galería del Palacio Imperial están presentados más de 300 retratos de los generales rusos que encabezaron en el periodo de la guerra tal o cual regimiento. Para pintar a los héroes rusos fue invitado el artista inglés George Dow, que se consideraba el mejor retratista de la época. Supo presentar no solo el aspecto físico, sino también los rasgos típicos de la personalidad de su modelo. Trabajó más de 10 años realizando el encargo del emperador ruso. Se podría escribir un libro entero sobre cada uno de los héroes que nos están mirando de las paredes de la galería de 1812. En el retrato grande, en el fondo de la galería, podemos ver el emperador Alejandro I. El artista Krüger le presentó en el caballo blanco, encabritado, en el momento de la entrada triunfal a París. En los acontecimientos de la guerra de 1812 podemos leer en el libro famoso de León Tolstoy, La guerra y paz. Otros retratos grandes en la galería representan a los monarcas europeos que eran aliados de Rusia contra Napoleón y a los mariscales de campo. Entre los cuadros pequeños se notan los marcos vacíos. Como le ocupó 10 años al artista pintar 300 modelos, unos no estaban vivos ya cuando llegó su turno, y en estos casos se quedaron los marcos sin pintura, pero con el nombre del héroe. Y entre otros retratos hay uno muy especial. En este lienzo podemos ver al duque Wellington, el comandante en jefe inglés que mandaba el ejército en la famosa batalla de Waterloo. Fue condecorado con 2 órdenes rusas que pueden ver en esta obra. Su pecho está cruzado por una cinta de color azul que es el símbolo de la Orden de San Andrés, la principal del Imperio ruso. Y en el lazo está una cruz de esmalte blanco, que es de la orden muy especial con la que condecoraron solo por las hazañas militares, la Orden de San Jorge. Es la única orden del Imperio ruso que se usa hasta hoy día. One of the most important orders of the Russian Empire, and the main hall of the Winter Palace was actually dedicated to Y con ello parece simbólico que la sala principal del palacio, que quiere decir en aquel momento la sala principal de todo el país, tiene el nombre de este santo. Le invitamos a pasar a la sala de San Jorge, que se llama también la sala grande del trono del Palacio de Invierno.
Now I would like you to follow me into the great throne room. It has two names. This large hall has two names. One of them is the Entonces, great el throne interior room principal de la because residencia there's a throne imperial chair, and tiene this room dos was, nombres a la designed vez. for formal Se llama receptions, del trono, diplomatic como receptions, aquí de different verdad kinds of se formal aloje el events. símbolo de And poder, its second el name trono is de the los St. George's zares Hall. rusos. Above the throne place, El otro you would nombre see es a de San bas-relief, Jorge. in En lo marble, alto, showing en la pared sobre el horse trono, rider uno killing the puede ver dragon. bajo relieve And this de is a mármol typical blanco representation of St. representando el George, who is jinete one of con the lanza, most el venerated, vencedor del most dragón. worshipped saints San in Russia Jorge and all over es uno de Europe. los santos más adorados He's en todo also el mundo he cristiano, was considered to be igual the por patron los saint católicos, of the protestantes Romanovs. y And ortodoxos. right En now, Rusia in se this room, consideraba there is a también temporary el patrón de exhibition la familia dedicated imperial. to the order De of St. momento, George. en la sala We del can trono have a pasa quick una look exposición temporal at one of the que cuenta portraits la on historia display de here la right Orden now. de San And Jorge. this is the La portrait instituyó la of emperatriz Catherine the rusa Great, Catalina or II, Catherine también II. conocida I would como say this Catalina is la one of the Grande. most, or probably Es the most posible que famous sea la Russian más Tsarina. famosa de las gobernantes de Catherine Rusia the Great en el was the founder extranjero. of the Era Hermitage ella Museum, quien which started fundó off el as a museo private El collection. Hermitage, And in primero this como formal una colección portrait, privada which was que con tiempo se like a convirtió model en uno de los painted tesoros and was más importantes del arte en el repeated and mundo. reproduced many times. En este retrato In oficial this le portrait, vemos con she's todos los shown símbolos de as poder: the el vestido Empress de of all gala, Russia, la capa de and she's armiño, wearing a la formal cadena dress de and la the Orden Ermine de cloak, San Andrés, and she's also revestida wearing con two diamantes, orders. y con la cruz One of them blanca is de la Orden St. de San Andrew's Jorge Order, y su and cinta the de other is naranja the y St. negro. George's Order on the black and orange ribbon. It was actually Catherine the Great who established the St. George's Order. And this is the Hasta hoy only día, royal order a los which has militares del survived ejército in modern ruso Russia. les condecoran con esta It's a orden military por order, sus so it was hazañas very y se treasured, considera de gran very honor. much treasured by all the military, and it's still awarded for military achievements. And now La we sala can del trono have está a look, we decorada can en el enjoy the estilo amazing neoclásico. style El of interior this se ve muy de sumptuous gala hall, gracias a los which, materiales unlike the preciosos. emblem room, is En las actually columnas, igual que en decorated las with a marble paredes, colonnade. podemos It's not ver el mármol gilded, but blanco it's traído made de of Italia white por el Carrara encargo marble. especial del It was a emperador special Nicolás I. commission Es to el mármol Italy in the más 9th caro de century, when Carrara. the Italian La piedra noble craftsmen se combina made these columns elegantemente for con el bronce the dorado. Russian palace. Todo Marble junto is son más que beautifully 18 married miles to de detalles gilt hechos de bronze este material. elements, and there are actually Se ve 18,000 increíblemente pieces impresionante in gilt el bronze, techo de la unbelievable. sala. If you look at El the diseño ceiling, you complicado will see está that it hecho de has a bronce very y entre los ornamentos complicated podemos distinguir and otra elegant vez el escudo del Imperio ruso, style, el águila all de in dos gilt cabezas. bronze. And according to the Tsar's wish, según el deseo del zar, el diseño del techo se duplica en el enterimado. So it looks like it's mirrored. The ceiling is mirrored in the floors, which are made of en el piso de la sala del trono se combinan 16 especies de maderas preciosas y se ve como el reflejo del techo. Los visitantes del museo a menudo preguntan si el piso del palacio es original. La respuesta es sí. Más o menos 70% de la madera es original del siglo XIX y acuerda los pasos del zar. And of course, the main part of the glorious St. George's Hall is the Tsar's place, and it's a special structure. El trono del Imperio ruso se aloja en el estrado especial que hace todas las miradas enseguida enfocarse en él. Son 7 escalones y por arriba está la misma silla. Es original del siglo XVIII que creó el año 1731 el maestro inglés Nicholas Clausen
para la emperatriz Ana, la sobrina de Pedro el Grande. Está hecho de madera, revestida con placas de plata y dorado. En el trono y en la pared a su espalda se puede ver una vez más el águila bicéfala. El bordado de hilos de plata se hizo oscuro con tiempo. Fue trasladado cuidadosamente de la tela antigua por los maestros de los talleres de la restauración del museo. In the center of the two-headed eagle is Saint George. Again, this is part of en el pecho del águila está el icono de San Jorge. Hasta hoy día, esta imagen, un poco cambiada, se usa como el escudo de Rusia. En el período soviético, en vez del estrado del trono, este lugar ocupaba otra obra maestra. Era el mapa enorme de la Unión Soviética, compuesta de más que 3 toneladas de las piedras preciosas y semipreciosas, lapislázuli, esmeraldas, diamantes. Con esto se puede decir que se mantenía la idea de demostrar en esta sala la riqueza y la gloria del país. Ahora, este mapa se expone en otro museo y en el Hermitage se devolvió a su lugar histórico el trono imperial. Afortunadamente, fue guardado todo este tiempo en los fondos y gracias a los esfuerzos de los empleados del museo se conservó perfectamente a pesar de todas las tormentas del siglo XX. Hoy día, nosotros podemos apreciar la hermosura del Palacio de Invierno, admirar su lujo y la maestría de los artistas y los artesanos que lo habían creado, igual que lo hacían los invitados de honor de los zares rusos. Le agradecemos por estar con nosotros en esta visita y esperamos verle pronto en el Museo Hermitage. Thank you very much.